saluda el doctor José Francisco López Beltrán, oftalmólogo salvadoreño, quien tendrá el gusto de dirigirse a usted para explicarles acerca de la técnica moderna de la cirugía refractiva. La cirugía refractiva no es más que los métodos modernos de corrección de los vicios de refracción, como son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Comenzaré por explicarles a ustedes de qué se trata la queratotomía radial, cómo se inició esta técnica, los resultados obtenidos, ventajas y si hay desventajas o complicaciones con el procedimiento. Hace aproximadamente unos 40 años, un oftalmólogo japonés le tocó atender a un joven accidentado en un accidente de tránsito, el cual se rompió el parabrisas y provocó en el joven una serie de cortes en la córnea, lo cual, como era de esperar, despertó una gran ansiedad por ver el resultado de tratar de salvar aquellos ojos. Este joven era un joven miope y, para sorpresa de todos, después del accidente no solo se salvaron los ojos, sino que su visión mejoró sustancialmente. De aquí arrancó la idea de que, practicando cortes a nivel de la córnea, el diámetro entero posterior del globo ocular se reducía, corrigiendo así la miopía que el paciente tenía. El siguiente paso fue, la técnica que usó originalmente el colega japonés tenía una serie de problemas que provocaban más complicaciones que beneficios a largo plazo con el paciente. De ahí que el famoso profesor ruso Fyodorov fue quien empezó a llevar a cabo experimentos en animales y luego en humanos, y fue el padre prácticamente de la cirugía refractiva moderna. ¿En qué consistía esto? El profesor Fyodorov empezó a hacer cortes con estudios de profundidad y distancia para la corrección de los defectos de miopía al inicio. Esto tomó el nombre de queratotomía radial, lo cual fue mejorando las técnicas de los cuchillos. Los cuchillos que se usaban inicialmente eran cuchilletes sacados de una hoja de afeitar. Luego, con el tiempo, se fue usando un faquímetro, el cual no es más que un equipo computarizado que mide la profundidad de la córnea y que nos da a todos una idea de la profundidad de corte en la córnea para alcanzar la corrección que deseamos. Así nació la faquimetría. Usamos un faquímetro que nos indica la profundidad de corte dependiendo del defecto, es decir, dependiendo del error que cada paciente, el cual es diferente, tenga. Hay que recordar y tener bien presente que la operación tiene sus indicaciones que varían con la edad del paciente, que varían con la cantidad de error del vicio de refracción que tiene. De modo que, por ejemplo, como un parámetro, conocemos que no podemos operar a personas menores de 18 años. Sabemos que la indicación de la queratotomía radial estriba entre defectos de no menos de 2 dioptrías y no más de 7 dioptrías. ¿Qué hacemos entonces? Pues hay tablas ya preconcebidas, los cuales nos indican a qué distancia del centro del eje visual y qué profundidad de cortes y el número de cortes que vamos a practicar, variando estos desde 2,75 milímetros
a 4 milímetros de distancia del centro visual y la profundidad y número de cortes que van a variar entre 4 cortes y 8 cortes. Como repito, al mismo tiempo podemos hacer correcciones del defecto de astigmatismo que pueda tener el paciente. Es decir, es una operación combinada entre los cortes radiales y los cortes transversales que podemos hacer para corregir ambas cosas, la miopía y el astigmatismo. La recuperación, para sorpresa y beneficio de todos los que han pasado por este procedimiento, es que el paciente entra y sale caminando de la sala de operaciones y al mismo tiempo ya gozando de visión. Y es impresionante verdaderamente ver la cara de satisfacción que estos pacientes tienen al día siguiente, después de que, como ellos mismos expresan, se estaban bañando y si se les caía el jabón eran incapaces de poder ver dónde había caído el jabón. Esto parece sencillo y parece realmente un ejemplo que cualquiera diría, ¿cómo es posible eso? Sí es posible, porque los que gozamos, gracias a Dios, de visión normal, no tenemos este tipo de problemas. Sin embargo, es una de las cuestiones que más impresiona y que más satisfacción da al cirujano que practica este tipo de cirugía correctiva, cirugía refractiva, que es el nombre propio de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa con aquel tipo de pacientes que tiene problemas de miopía demasiado elevados? Cuando estos problemas son demasiado elevados, el problema es que la queratotomía radial no alcanza, por decirlo así, a corregir los defectos. Y entonces he aquí que contamos con un nuevo procedimiento. El nuevo procedimiento no es más que la queratomielosis, la cual fue originalmente diseñada por el profesor José Barraquer en Colombia. Sin embargo, el procedimiento era sumamente difícil y sumamente costoso. ¿En qué consistía? Consistía en remover un disco de la córnea del paciente, ponerlo en un torno, congelarlo y devastar con este torno la cantidad que previamente se había calculado para corregir el defecto. Al inicio, como vuelvo a repetir, existía nada más el profesor Barraquer en Colombia y 2 o 3 centros en el mundo capaces de llevar a cabo este tipo de operación. Afortunadamente, el doctor profesor Ruiz de Colombia también diseñó un nuevo equipo que cambió radicalmente la corrección y facilitó la universalización de este método, llamándolo para esto queratomielosis in situ o en vivo, el cual procedimiento consta en la remoción de un disco de la córnea y el cual el estroma, es decir, el espesor de la córnea, se devasta con el mismo aparato, alcanzando la corrección que deseamos. Estamos hablando de este procedimiento con miopías arriba de 8 dioptrías hasta 20 dioptrías. Y no paró aquí el avance de la cirugía refractiva. Como todos podían esperar, y esta es una pregunta que todo mundo hace: doctor, ¿me va a operar con láser o sin láser? Y es aquí que viene la respuesta para esas preguntas. Una de ellas es que también el láser tiene sus indicaciones en la corrección de la miopía, y no solo de la miopía. Acuérdense que la miopía es el defecto de la persona que se llaman cortos de vista. Pero al mismo tiempo existen lo contrario, los que tienen el defecto de ser largos de vista.
Y entonces estos también tienen los problemas de visión lejana y de visión cercana. Para eso apareció nuevamente la queratomielosis in situ y también el rayo láser. El rayo láser excimer, como su nombre propio lo designa, y los más modernos que se llaman rayos láser excimen y de Holmium. Estos son los rayos láser que se ocupan exactamente para la corrección de la cirugía refractiva. ¿Tiene sus indicaciones? Por supuesto que tiene sus indicaciones. Y una vez más, se trata este tipo de problemas cuando están arriba de 10 o 12 dioptrías, hasta lo más elevado. Sin embargo, el tratamiento de estos casos se lleva a cabo en combinación con queratomielosis y los rayos láser del excimer. Y combinados, la queratomielosis y el uso de rayo láser llevan a un procedimiento mucho más exacto, mucho menos complicado, y cada día los rayos láser para cirugía refractiva tienen un avance singular. De modo que hemos explicado acerca de las formas, hemos explicado acerca de los procedimientos con que contamos hoy para la corrección de estos vicios de refracción. Me voy a permitir ahora no esquemáticamente, sino que con un ojo a escala, una explicación un poco más exacta para que quede a la vista de ustedes en forma más gráfica en qué consiste la operación. Pues bien, están observando aquí un ojo esquemático. Podrán ver ustedes en esta vista lateral que el problema de la miopía estriba en que el diámetro antero-posterior del ojo es mayor en los pacientes con miopía. Además, en los pacientes que adolecen de astigmatismo, el problema estriba en que la córnea tiene un mayor diámetro en uno de los ejes de la córnea. En otras palabras, no tiene un diámetro uniforme como debía de serlo, sino que tiene un diámetro, para que gráficamente lo comprendan, en forma de una cuchara. Es decir, recuerden que la cuchara tiene un diámetro mayor en uno de sus ejes que el diámetro circunferencial. ¿En qué consiste los cortes en la queratotomía radial? Pues consiste primero en centrar el eje visual. Nosotros sabemos que este es el centro óptico del ojo, y luego, según los datos que nos ha brindado la faquimetría, de la cual ya escucharon una explicación, hacemos, dependiendo, 4 cortes a este nivel, u 8 cortes, fíjense bien, esto es importantísimo, sin que los cortes alteren el centro de la córnea, porque entonces es comprensible, si ustedes lo hacen a este nivel, realmente lo que están provocando es una complicación. ¿Cuáles podrán ser las complicaciones de esta operación? Las complicaciones pueden ser técnicas y posoperatorias. Técnicas, la persona que no tiene experiencia para llevar a cabo este tipo de operaciones y que pueda profundizar mucho los cortes, perforar los ojos o corregir. Como en todo procedimiento, existen complicaciones, y las complicaciones pueden ser en el mismo momento operatorio y posoperatoriamente. Durante el transcurso quirúrgico, las complicaciones más que todo existen
en que el cirujano no tenga la suficiente capacidad y experiencia para llevar a cabo este tipo de cirugía. ¿Qué puede suceder? Que perforen el globo ocular, o que sobrecorrijan al paciente, o que provoquen una incisión a través del eje visual, lo cual va a dejar una cicatriz que va a impedir una visión normal y efectiva. Y las complicaciones posoperatorias, que muchas de ellas son reversibles, van a ser principalmente aquellas que afectan las variaciones de la visión durante el periodo del día. En otras palabras, estos son pacientes que se van a quejar de que durante la noche ven menos que durante el día, que ven muchos reflejos alrededor de la imagen, que por la noche ven alargadas las luces, y más que todo lo que más les afecta y les molesta son los efectos de las variaciones de visión. Esto se corrige por sí mismo en un periodo que varía de paciente a paciente. Recuerden ustedes que, como todo en medicina, como todo en cirugía, hay pacientes que cicatrizan más rápido que otros, pacientes que se complican por ciertos procedimientos, pero que al final logran el resultado apetecido. Exactamente sucede en el caso de la cirugía refractiva. ¿Qué les puedo decir a continuación acerca de las técnicas? Pues hombre, las técnicas, vamos a hacer una repetición prácticamente, o un resumen de lo antes dicho. Una de estas cosas, recuerden que existen 3 procedimientos en boga. Los 3 procedimientos tienen sus bondades. Ninguno de ellos tiene contraindicaciones, excepto las contraindicaciones que conllevan a pacientes que adolezcan de infecciones crónicas, pacientes que tengan queratoconos. Los queratoconos son un crecimiento anormal o un abombamiento anormal de la córnea. Pacientes que sean demasiado exigentes, aquellos pacientes que son prácticamente neuróticos y que creen que la operación esta tiene que dejarlos perfectos. Este es un punto sumamente importante para explicarle al paciente que el procedimiento nunca les pueden garantizar de que sea, óigase bien, 100% efectivo. Esto quiere decir que nosotros sí podemos garantizarle al paciente una corrección entre 80 y 90% del defecto, lo cual es un avance fenomenal. Sin embargo, como en todo, hay pacientes que alcanzan esta visión o más y sin embargo insisten en que, doctor, yo no miro perfecto. Doctor, ¿qué me pasa? Y lo ponen ustedes a examinarlo y les demuestran que están viendo 90% y sin embargo son pacientes que no están conformes. El reverso de la medalla son aquellos pacientes en que uno se queda pasmado, que han alcanzado un beneficio de un 60% de visión y andan locos de felicidad y le dicen a uno, doctor, usted no sabe lo que se experimenta, ver la magnitud, el beneficio, la alegría que causa que yo pueda ver sin lentes, sin aquellos lentes tan odiosos, tan gruesos, tan desfigurantes, que vuelven esto antiestético. Todo esto, como les digo, en cualquier tipo de cirugía, el paciente satisfecho y el paciente insatisfecho, que siempre lo habrá. Creo con estas explicaciones que el procedimiento de moda en oftalmología para corregir los vicios de refracción, hemos abarcado una gama de circunstancias que van
desde la historia, desde las técnicas usadas, los beneficios, las complicaciones, pero que quede bien claro que los beneficios son mucho, pero mucho más que los inconvenientes que pueda provocar la cirugía. Vuelvo a insistir, esta es una cirugía, este es un procedimiento que necesita que el cirujano que la practique tenga una enorme experiencia, no solo teórica, sino que práctica. Se debe practicar mucho antes con animales que con el humano. Son cirugías de precisión, cirugía que no permite errores gruesos, porque recuerden, en esta especialidad no se le puede decir al paciente fue un éxito la operación y esperar que el paciente les conteste será un éxito, doctor, pero yo no veo lo esperado. Creo que con todos estos conceptos, con todas estas explicaciones, como repito, todos ustedes tendrán al alcance un panorama mucho más claro en lo que consiste la cirugía refractiva moderna. Muchas gracias por la atención.